peso han llevado mis pobres huesos. Mi cuerpo ha sido tantas veces deformado. Pies delgados de soldados me han pisado. Emperadores han erigido sobre mí muros y templos grandiosos. Estoy aquí desde tiempos inmemoriales. He visto poderes, divinidades, misterios. Soy la ciudad de Jerusalén, visión de paz. He aquí algunos objetos de piedra que permanecen en este lugar desde hace 2 milenios. Hablan de Herodes el Grande, del templo que reedificó y de la fortaleza Antonia que construyó adyacente al templo y cerca de una piscina con peldaños llamada Escrución. Son fragmentos de bóvedas y de marcos de puertas y un capitel de columna. Proceden de esta fortaleza, donde, según la tradición, Jesús fue condenado y emprendió su camino con la cruz. Y estos proyectiles de piedra quizás fueron utilizados por Tito en el año 70 después de Cristo para destruir mis muros, mis casas, el templo y la propia fortaleza. Grande fue mi ruina. Me destruyeron muchas veces, pero siempre renací de las cenizas. Las bellas piedras incisas que ves fueron encontradas en la puerta de Damasco y narran la historia de otro emperador romano, Elio Adriano, el cual llegó a mis ruinas aproximadamente 60 años más tarde. Viéndome devastada de este modo, decidió reconstruirme completamente como colonia romana. Aquí se reconocen las piedras que utilizó para adoquinar una gran plaza, obtenida de la cubierta de la piscina. También queda un pequeño altar. El banco de piedra y una base de columna. Como ves, estamos en un lugar sagrado. Son restos importantes que salieron a la luz hace aproximadamente un siglo y fueron custodiados para ti por los hermanos del Studium Biblicum Franciscanum, para que puedas conocerme más profundamente. Soy Jerusalén, una ciudad modelada por el tiempo, llena de huellas de la historia. Oye, date media vuelta y escucha mi historia, la de emperadores, conquistadores, peregrinos y la del mismo Dios hecho hombre. Herodes el Grande, Idumeo, reinó con astucia y ferocidad sobre el pueblo hebreo desde el año 35 al cuarto a.C., apoyándose en el poder romano. Deseó dejar un recuerdo indeleble de sí mismo, construyendo ciudades y edificios poderosos como su palacio personal en Jerusalén. Pero la empresa de la que se esperaba mayor gloria fue sin duda alguna la reconstrucción del templo y la construcción de la fortaleza adyacente, Antonia, edificada en la parte septentrional, cerca de una piscina con peldaños llamada Escrución. Según la tradición actual, la fortaleza Antonia fue el lugar en el que Jesús fue juzgado y condenado. Por este motivo, el recorrido de los peregrinos del Vía Crucis comienza aquí. Los sumos sacerdotes y los ancianos entregaron a Jesucristo a Poncio Pilato, acusándolo de pretender realeza y por tanto de ofender al poder imperial. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el empedrado o el enlosado, en hebreo Gábata. Y Pilato dijo a ellos: «Aquí tienen a su rey». Entonces ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. En la época de Herodes el Grande, el monte Calvario se encontraba fuera de la muralla. El área se presentaba como una cueva de piedra abandonada y utilizada como área sepulcral. Aquí se celebraban ejecuciones públicas como la crucifixión. No muy lejos, José de Arimatea había adquirido una tumba nueva en la que fue depositado Jesús después de su muerte. El Santo Sepulcro será honrado posteriormente con la construcción de una gran basílica. En el año 70 después de Cristo, una violenta revuelta de los hebreos provocó el descenso del ejército romano guiado por Tito, hijo de Vespasiano.
quien se convertiría en poco tiempo en emperador. Valiéndose sobre todo de la 10ª Legión Fretensis, después de un largo asedio, conquistó la ciudad partiendo de la fortaleza Antonia. Después se produjo una sistemática destrucción de la ciudad. En el año 128, otro emperador, Helio Adriano, llegó a Jerusalén y encontró un cúmulo de ruinas, a excepción de algunas casas. Entonces decidió fundar una nueva colonia, según la costumbre del plano urbanístico ortogonal, y la llamó Aelia Capitolina. La ciudad fue construida en torno a un cardo monumental, que comenzaba en la actual puerta de Damasco, y la recorría completamente en dirección norte-sur. Al oeste del Cardo surgió el foro y el templo capitolino, exactamente sobre el área del Calvario y del Santo Sepulcro, que se ubicaban así en el centro de la nueva ciudad. El Calvario y el Sepulcro fueron cubiertos por el alto basamento del nuevo templo. En el lugar donde nos encontramos ahora, Adriano cubrió con arcos y bóvedas la piscina que estaba a los pies de la fortaleza Antonia para crear una plaza adoquinada. Restos del adoquinado romano, en dos trotos, se conservan aquí mientras que la piscina todavía se encuentra justo debajo de tus pies. Delante de la plaza, Adriano levantó un arco de 3 bóvedas que actualmente se conoce como el arco de Ecce Homo. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino concedió la libertad religiosa a los cristianos, mientras que ordenó destruir el templo pagano para construir una gran basílica. Es la primera basílica cristiana de Jerusalén. Así Constantino escribió al obispo de Jerusalén, Macario: Es para mí de la mayor importancia adornar con bellos edificios aquel sagrado lugar que he desembarazado de los ídolos paganos, de tal forma que se construya una basílica mejor que todas las demás. La gran basílica, que se inauguró en el año 336 y estaba formada por el Martirium, una gran basílica de 5 naves, el Tripórticus, un atrio en el que se erigía la roca de la crucifixión o calvario, y el Anástasis, con la tumba vacía de Cristo. Bajo los emperadores posteriores a Constantino, Aelia Capitolina se llenó de edificios cristianos. La Basílica de Constantino, Santa María de la Probática, Santa María de Sion, Santa María de la Nea, Santa Sofía, San Pedro en Galicanto y la Iglesia de Siloé. Fue en este momento cuando Jerusalén se ganó el título de Ciudad Santa. 3 siglos después, en el año 614, la Ciudad Santa hizo frente a una nueva destrucción, obra del ejército persa, pero fue conquistada de nuevo por el emperador bizantino Heraclio, que llevó a su sede la reliquia de la Santa Cruz anteriormente robada. Heraclio también se las ingenió para llevar a cabo la reconstrucción de muchas iglesias destruidas por los persas. El ejército del califa Omar conquistó Jerusalén en el año 638, pero esto no supuso modificaciones de importancia en los lugares santos. Sin embargo, la ciudad se enriqueció con 2 grandes mezquitas, la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. En aquel tiempo, musulmanes, cristianos y hebreos convivían juntos en la Ciudad Santa. En el año 1009, el califa Al-Hakim decretó la destrucción del Santo Sepulcro y de muchos otros lugares. Hakim escribió en Siria a Barón:
quien se encontraba en Rabelais, para que demoliese la iglesia de la resurrección, de modo que no quedase señal alguna. El cariño por los lugares santos desencadenó en Europa un sentimiento de la rivalidad y la voluntad de reconquistar Jerusalén para la práctica de la peregrinación. Los poderosos cristianos se adhirieron a la primera cruzada convocada por el Papa Urbano II. Guiadas por Godofredo de Bouillon, las cruzadas entraron en Jerusalén en el año 1099, no sin derramamiento de sangre. El reino franco cruzado en Jerusalén solo duró 88 años, pero su capacidad constructiva fue muy grande, dando lugar a la edificación de numerosos edificios sagrados: el Santo Sepulcro y el Hospital de San Juan, la Alta Corte, el Templo del Señor en la Cúpula de la Roca y muchos otros. Desde entonces Jerusalén vivió muchos cambios bajo distintos dominadores y se enriqueció de numerosos edificios, pero no sufrió más variaciones significativas en el plano urbanístico, a excepción de las murallas construidas en 1540 por el sultán Solimán el Magnífico. Estas murallas son las mismas que rodean hoy en día la ciudad antigua. Poco a poco, a partir del siglo XIV, se formó la práctica de la Vía Dolorosa, que los peregrinos recorren aún hoy en día, inmersos en la pasión de Cristo. Un recorrido de 14 estaciones desde el Pretorio, en la Fortaleza Antonia, hasta el Santo Sepulcro. Jesús es condenado a muerte, es cargado con la cruz. Cae por primera vez. Encuentra a María, su madre. Simón de Cirinea le ayuda a llevar a la cruz. Verónica le seca el rostro. Sale por la puerta de la ciudad. Cae por segunda vez. Las mujeres de Jerusalén lloran a su paso. Cae por tercera vez. Llega al Calvario. Es despojado de sus vestiduras. Es clavado en la cruz y muere en la cruz. Bajado del patíbulo y ungido con aromas, es colocado en un sepulcro cercano del cual resucitará al tercer día. Atentos. Aún se puede escuchar el eco de las voces de los peregrinos en las calles de Jerusalén. Llegan hasta nosotros de todos los tiempos y nos invitan a unirnos a ellos en el melancólico camino del Vía Crucis. Es momento de partir. Y a suave de nuestra alma respondiera el eco de todas las almas que a lo largo de los siglos han venido aquí para rezar. Almas apóstoles. De cuando el Señor fue apresado. Al llegar a este punto de la lectura, se producen tan estrepitosos sollozos y tan agudos lamentos entre el pueblo, mezclados con llantos, que quizás llegue a oírse el griterío de la gente extraña. Hay una puerta en dirección al templo que se llama Dolorosa. De allí salió nuestro Señor Jesucristo cuando fue conducido al monte Calvario para ser crucificado. Por este motivo se llama Santo. Y considerando aquel maravilloso acontecimiento, ¿cómo podríamos no sentirnos traspasar el corazón como aquellos